Hola, buenos días. Reciban un cordial saludo y bienvenida a esta presentación de resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, serie temporal 1998-2018 de República Dominicana, como parte del proyecto de fortalecimiento de la capacidad de República Dominicana para generar información y conocimiento climático en el marco de Acuerdo de París. El objetivo de este taller es justamente dar a conocer los resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, INGEI, en el tiempo que ya mencioné. Salutaciones a la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, Milagros Decán, que nos honra con su presencia, a Yajaira Sosa Machado, directora ejecutiva del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, CEDAF, a todos los servidores del Ministerio de Medio Ambiente, todas las instituciones gubernamentales y privadas presentes que nos acompañan. De inmediato procedemos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad, Milagros Decán. Para nosotros es un honor tenerlos aquí el día de hoy, agradecer no solamente su presencia, sino el trabajo continuo a través del tiempo, todos estos meses que se ha estado trabajando para realizar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana, la serie temporal 1998-2018. Y agradecer muy especialmente a todas las instituciones que colaboraron, tanto del sector público como del sector privado, al Consejo Nacional de Cambio Climático, a la Comisión Nacional de Energía, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y del sector privado, a DOCEM, a todas las empresas que no quiero mencionarlas, no quiero dejar a nadie, así que voy a hacer un agradecimiento amplio a todas las que han colaborado en este tiempo para tener resultados exitosos. Hemos recibido muy buenos comentarios de nuestra consultora del nivel de compromiso de todos los participantes, por lo que lo agradecemos muy especialmente. Y como saben, para la República Dominicana y para todos los países es muy importante tener los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, ya que nos ayudan a estimar las emisiones y las remociones, pero también a planificar de manera más específica y con resultados medibles las acciones de mitigación al cambio climático. El cambio climático es una prioridad para el gobierno de la República Dominicana, atender sus impactos adversos asociados a este también. Y por eso tener este tipo de instrumentos nos ayudan a ser más transparentes en las acciones que se vienen ejecutando, tanto del sector público como del sector privado, pero también a medir el compromiso y el avance que ha tenido el país y que tendrá el país. Entonces, agradeciendo nuevamente la participación de todos, espero que tengan una muy feliz jornada y bueno, que el trabajo, aunque estamos presentando resultados, el trabajo apenas arranca. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra a la directora de CEDAF, la señora Yajaira Sosa Machado. Buenos días a todas y a todos, y voy a ser realmente muy breve. Quisiéramos iniciar agradeciendo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la seriedad con la que ha asumido este compromiso, y realmente los resultados lo que demuestran es la importancia y la responsabilidad con que de manera conjunta hemos asumido los compromisos. Agradecemos la participación de todos ustedes, a la consultora, al equipo CIVIT, que siempre da un poco más de lo normal, digamos, y realmente los compromisos asumidos bajo el Acuerdo de París cada vez se ven más posibles y se ven más realizables gracias a este tipo de iniciativas y al compromiso con que todos lo asumimos. Como decía, el liderazgo del equipo de la República Dominicana de gobierno bajo la tutela, digamos, del Ministerio de Medio Ambiente ha sido primordial para involucrarnos nosotros como representantes del sector privado en estos compromisos y en la búsqueda de soluciones. De nuevo, agradecerles su presencia y su participación en todos estos días, y augurando, como decía la viceministra, que el trabajo apenas empieza, pero tenemos el compromiso de todos para seguir cumpliendo con los mismos de manera eficiente. Gracias. Entonces seguimos con los procesos de elaboración del INGEI, de recolección y procesamiento de datos de actividad, invitando a Kenia Félix, del Departamento de Métrica y Transparencia.
Bueno, buenos días a todos. Para nosotros de verdad un placer poder tenerlos en el cierre de este trabajo que hemos realizado. Y como decía la viceministra de CAMS, muchísimas gracias por la disposición y por la colaboración permanente. Y el trabajo apenas empieza. Entonces, más que una presentación como tal, vamos a ver como la historia, cómo iniciamos y cómo avanzamos, algo que también ustedes han participado mucho en esto. Bueno, nosotros iniciamos el proceso de elaboración de este inventario en el 2019, realizando y enviando comunicaciones de solicitud de designación de punto focal, esto como parte de los arreglos institucionales y para poder levantar toda la información. Ante esta solicitud que se hizo en ese momento, más del 95% de las instituciones respondieron designando un representante. Para esto se generó un listado de nominados y de participantes en todo el proceso de elaboración de inventario, levantamiento de información y validación de la misma. Gabriela. Entonces, por sectores, igual que también se trabajó en el BUR, se hicieron grupos sectoriales y entonces en el sector energía participó la Comisión Nacional de Energía, el Intran con los temas de transporte terrestre, IDAC con transporte aéreo, la refinería, IAES Dominicana, los consorcios azucareros, porque en esta parte incluimos los temas de transporte ferroviario, la Oficina Nacional de Estadística y el Banco Central. Para el sector IPU contamos. Para el sector IPU nos acompañó ADOCEN, que siempre está bastante activo en estas actividades, Procalca, que ahora Adocalza, nos acompañó también la Barrigol, el mismo Banco Central, y hay otras empresas que nosotros en interés de investigar, las categorías que se daban, las incluimos acá. Pero al final, por ejemplo, en temas de pintura, no fueron consideradas, aunque a principio sí lo pusimos. Colaboró con nosotros en este sector también la Dirección de Calidad Ambiental y la ONU. Para la parte de forestal o de UTCUS, la Dirección de Información Ambiental y Recursos Naturales, que es clave para nosotros en este tema, el Ministerio de Agricultura y el Viceministerio de Recursos Forestales, a través de sus áreas de monitoreo forestal y control de incendios. Para la parte de agricultura puramente, nos acompañó el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Ganadería, nos acompañó la FAO, que también cooperó con nosotros en todo el proceso de elaboración de este documento, y CONALECHE. En el sector residuos sí tenemos una buena representación. Está FEDOMUDE, está la Liga Municipal Dominicana, la Dirección de Calidad Ambiental, la ONE, las CORAS, el Banco Central. Es probable que en el proceso también hayamos consultado otras instituciones que no figuran aquí. Bueno, esta es una muestra de los listados que nosotros generamos y de personas y áreas que designaron técnicos para esto. Aquí está todo, está energía, IPU, por sector. Y en resumen, este es uno de los documentos que contiene toda la información que nosotros levantamos en ese proceso. Como parte de todo ese trabajo previo que se hizo, se generaron informes, entregamos también toda la base de datos que generamos, informes sectoriales, datos levantados, listados designados,
cálculos que se habían realizado. Para recoger la información se elaboraron y compartieron formularios, y esto fue más específico para las categorías de IPU y desecho. Y como comentaba, se generó una matriz de datos de actividad ya validados por sector. Realizamos muchísimas reuniones virtuales con proveedores de datos y las entidades gubernamentales reguladoras. Se estimaron las emisiones usando el software de IPCC 2.69 y se generaron borradores sectoriales, borradores de informes sectoriales para todos los sectores, todos en formato nacional de informe o formato NIR. ¿Qué mejoras hasta donde nosotros como equipo institucional tuvimos el trabajo realizamos? Bueno, se construyó una serie temporal, se mejoró la exhaustividad del inventario, incluyendo nuevas categorías, como son la producción de zinc, el uso de lubricantes, se estimaron las emisiones de transporte ferroviario y se mejoró en general el formato de informe, porque utilizamos un formato con muchísimo más detalles que el que antes había utilizado. Bueno, a nuestro parecer, el inventario o el sector que más mejoras puede presentar es el sector de uso de la tierra y cambio de uso de la tierra y silvicultura. Y esto básicamente por toda la data que se levantó en ocasión del proyecto RED, de un inventario nacional forestal y de un trabajo que hicimos con la coalición de países con bosques tropicales, que fue el nivel de referencia que presentamos en el 2022. Bien, no todo es color de rosa, entonces sí también tuvimos dificultades. Tuvimos las dificultades típicas de un equipo que hace este trabajo por primera vez. Y básicamente tuvimos dificultades en el abordaje técnico para el sector energía y para el sector IPU. Y otra dificultad que de verdad sí nos afectó bastante fue la salida de todo el personal. Solamente me quedé yo en ese momento. Por esa razón tuvimos que detener el proceso de elaboración del inventario. Todo este proceso que hemos explicado lo llevamos con los sectores virtual. Eran muchas reuniones virtuales, excepto ya en la última parte que vimos el transporte ferroviario y el transporte marítimo de manera presencial. O sea, ahí sí ya nos empezamos a reunir con los sectores. Ahora bien, este año entramos en la segunda etapa de elaboración del inventario y esta etapa contempló la contratación de una consultoría para la revisión de la base de datos existente del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en cada uno de los sectores y la elaboración del Informe Nacional de Gases de Efecto Invernadero ya compilado. Que en esta parte es que entra la señora Guadalupe Martínez y el equipo de consultores que ustedes vieron ahí muy risueños. En esta segunda etapa se hicieron varias actividades que ahora vamos a ver. Lo primero que hicimos fue una reunión de coordinación con la Oficina Nacional de Estadística, clave para nosotros en todo este proceso, y con el Consejo Nacional de Cambio Climático. Posteriormente hicimos el lanzamiento del reinicio de los trabajos. Fue una reunión que celebramos precisamente aquí en julio del 2023. Para que los consultores pudieran continuar con todo este trabajo, nosotros entregamos tal cual teníamos toda la base de datos existente y los borradores de informe. Todo esto se entregó a la consultoría. Se realizaron reuniones bilaterales de los consultores con el equipo que había levantado toda la información.
El equipo, bueno, de ese equipo básicamente María, Lisandra y yo, que somos las que estamos medio activas todavía. Y Flor de Lis. Y agricultura. Entonces, fueron 5 reuniones y ahí se presentaron los hallazgos y se decidieron algunas mejoras metodológicas en ese mismo punto y la inclusión de algunas otras categorías. Se acordó pasar del AR2, como lo teníamos, al AR4 y posteriormente se realizaron reuniones de validación de los datos de actividad. Fueron unas reuniones sectoriales a las que invitamos prácticamente a todas las instituciones y que las celebramos en la Fundación Tropigas. Estas son todas las invitaciones que nosotros enviamos. Aquí están en foto cada una de esas reuniones. La última foto, aquí tenemos el consultor para UTCUS y el personal técnico de apoyo de la Coalición de Países con Bosques Tropicales, que bueno, también nos apoyó en la parte de ese inventario. Bueno, durante los talleres de validación de los datos de actividad fueron aclarados algunos puntos claves, valores seleccionados y consideraciones técnicas necesarias para la correcta estimación de las emisiones. Se levantaron posteriormente datos faltantes requeridos por los consultores. En general, eso fue como la historia. Entonces ahora vamos a ver con cada uno de los consultores los informes sectoriales y cómo lo han abordado. Entonces recibimos a Juan David Turriago, consultor experto en Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, quien nos va a dar los resultados en el uso de la tierra y silvicultura. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan David Turriago. Yo soy ingeniero forestal con maestría en estudios amazónicos y tengo una experiencia de más de 10 años en temas de inventarios, particularmente para el sector de UTCUS. El día de hoy les voy a presentar de forma muy sucinta los resultados de la compilación de los inventarios, que ya Kenia ha explicado un poco el proceso de cómo se realizó. La presentación va a tener 4 puntos específicos: una introducción al sector, los resultados de las emisiones, las mejoras implementadas y finalmente las oportunidades de mejora que vemos a corto y mediano plazo que pueden implementar en República Dominicana. Frente a la introducción al sector, me voy a basar en una conversación que ya tuvimos ya unos meses atrás, cuando estábamos iniciando este trabajo. Inicialmente comentarles cuáles fueron las principales fuentes de información que se consultaron previo a comenzar el análisis del inventario del sector de UTCUS. Acá están viendo básicamente el recorrido de los diferentes inventarios y aportes a este tipo de estimaciones que tienen que ver con cambio de uso de la tierra que ha hecho República Dominicana. En ese orden de ideas, pues primero, y como lo dije en su oportunidad, hay que reconocer el gran avance y el trabajo que ha realizado República Dominicana, principalmente en el documento que se llama Inventario Nacional de Emisiones de GI del sector FOLU. Pues ya se denota que el país ya tiene una metodología adecuada para calcular las estimaciones de emisiones y absorciones de este sector. Utiliza un método asociado a la interpretación de imágenes satelitales y los cambios de uso de la tierra a partir de la plataforma Collect Air, y ya ha establecido, o ha podido generar una serie temporal que le permite determinar cuáles han sido esos cambios en los usos del suelo para la serie 2000-2018. Entonces, en ese orden de ideas, pues, la compilación del inventario ya tenía una muy buena base y, por lo tanto, la mayoría de los cálculos, ya tenían un nivel, adecuado para presentar un inventario nacional de gases de efecto invernadero, y como tal lo dijo Kenia,
parte de estos resultados se utilizaron en la publicación del nivel de referencia de emisiones forestales que el país ya presentó a la convención. Aquí básicamente hay un listado de las fuentes de información que utilizamos. Adicionalmente a las fuentes de información que ya tenían en ese inventario, para esta oportunidad nosotros incluimos una nueva categoría que ustedes no habían analizado, que se llama productos de la madera recolectado en un nivel, digamos, 1, para que República Dominicana comience, digamos, a complementar esos cálculos que, como lo decía anteriormente, van por muy buen camino. En términos muy generales, aquí esta diapositiva también ya se las había mostrado en oportunidades anteriores. Esta diapositiva es para que ustedes puedan entender o puedan ver más bien cómo las directrices del IPCC de 2006 clasifican en el sector AFOLU lo que tiene que ver, las categorías que tienen que ver con el sector de UTCUS y cuáles están asociadas más al sector de agricultura, que más adelante mi compañero Pablo Cornejo les va a presentar dichos resultados. En palabras muy escuetas, pues digamos, la categoría de AFOLU se divide en tres grandes grupos. El primero es ganadería, correspondiente al sector agropecuario. El segundo es la categoría land o tierras, que es donde se concentra el análisis de las emisiones y absorciones de las categorías de UTCUS, que ustedes ven remarcada en color rojo. Y como pueden ver, pues digamos, los cálculos asociados a esa categoría están ya consolidados, basados principalmente en esta fuente de información que les mencioné anteriormente. Y adicionalmente en la categoría 3C, que se llama fuentes agregadas de no CO2 y emisiones asociadas, está la categoría 3C1, que es una categoría que está relacionada con la quema de biomasa. Esta categoría también fue extraída, llamémoslo así, de los análisis iniciales que ustedes ya habían realizado. Y finalmente tenemos la categoría 3D, que ven en la parte inferior de la pantalla, donde se reporta la categoría que les mencionaba, productos de la madera recolectado, que es, digamos, uno de las mejoras que incluimos en el inventario actual. Básicamente, antes de mostrarles los resultados, pues en términos muy generales, seguimos la misma estructura del inventario que ya habían realizado. Eso también está asociado, digamos, al análisis de los factores de emisión que ya tenían y los niveles metodológicos de los factores de emisión que el país tiene en este momento, y los niveles metodológicos que ya, digamos, han implementado para cada una de las categorías mencionadas y que se cuantifican en el sector de uso y cambio de uso de la tierra. Como resultados iniciales, pues lo primero es mostrarles algunos resultados particulares por año. Entonces, en pantalla están viendo los resultados ya consolidados para el año 2010 y 2015. Ustedes pueden observar en términos generales que en el caso de República Dominicana, particularmente la categoría de tierras forestales para todos los años, presenta altas absorciones, por lo tanto, pues digamos, beneficia el balance neto de la categoría de UTCUS, mientras para las categorías de tierras de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras, en la mayoría de los casos se presentan emisiones, donde las emisiones se concentran principalmente por los cambios asociados de tierras forestales a tierras de cultivo y de tierras forestales a pastizales. Los resultados que están viendo en el gráfico corresponden, digamos, al inventario actualizado, donde pueden ver los resultados en la primera tabla inferior y en la tabla de color como rosado, que ven un poco más abajo, son los resultados que ustedes habían reportado en el primer BUR. En ese orden de ideas, pues se puede observar que sí hay diferencias frente a lo que se reportó para el año 2010 y 2015 específicamente,
donde en términos generales lo que se observa es que lo que habían reportado en cuanto a absorciones netas generales de la categoría de UTCUS es mayor a los nuevos cálculos que se están presentando en este momento. Entonces, por ejemplo, para el año 2010, la categoría de LANT o de UTCUS general mostró resultados de aproximadamente menos 12.633 kilotoneladas de CO2 equivalente, mientras que con el ajuste estamos hablando de menos 7.439 kilotoneladas de CO2 equivalente. Las mayores diferencias se encuentran en la categoría de tierras forestales, donde actualmente se reportan menos 10.218 para el año 2010, y para el Buruno se había reportado menos 13.016. Estos ajustes es producto del avance metodológico que, como les decía anteriormente, han tenido, y para las categorías tierras de cultivo y humedales hay una variación un poco distinta. Por ejemplo, para las categorías de tierras de cultivos con la actualización se están reportando mayores emisiones. Eso se debe que se han encontrado, mayores áreas de cambio, sobre todo asociados a la pérdida de tierras forestales que se convierten en cultivo, lo cual genera mayores emisiones en comparación con lo que habían reportado en el BUR-1. Y hay otras categorías que antes no estaban cuantificando, me refiero específicamente al BOR1, como pastizales, asentamientos y otras tierras, que como ustedes pueden ver en las tablas de color rosado, aparecen con la denominación NE, que quiere decir no estimado, y con las nuevas actualizaciones ya se incluyen dichos cálculos y por lo tanto dichas emisiones. Aquí les muestro finalmente de forma detallada cómo es el comportamiento para el año 2018, que no estaba reportado en el primer BUR. En el primer BUR estaba el 2010 y el 2015. Y pues como pueden ver, en términos generales, la tendencia o el comportamiento dentro de la categoría sigue siendo exactamente la misma. Tierras forestales presenta un balance negativo, eso quiere decir que finalmente hay mayores absorciones que emisiones, mientras tierras de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras presenta emisiones principalmente debido a esos cambios de uso de la tierra. Y finalmente, en la parte final de la pantalla pueden encontrar los valores asociados al análisis de productos de la madera recolectada. ¿Qué es productos de la madera recolectada? Para que todos tengamos en cuenta, pues en términos, dando un ejemplo práctico, cuando hay un aprovechamiento forestal, sea con carácter comercial, pues se generan unos productos, mesas, puertas, vigas, bueno, pueden ser una serie de productos, y lo que intenta esta categoría de productos de madera recolectada es cuantificar cuánto carbono está, acumulado en esos productos, que obviamente tienen una vida útil particular. Eso va a depender del tipo de madera, etcétera. Y por lo tanto, ese stock de carbono que está contenido en estos productos no se entiende como una emisión directa, sino que queda retenido en dichos productos. Entonces, hacer un análisis de productos de la madera recolectada, pues obviamente complementa este análisis asociados al sector forestal. Ya en términos de la tendencia, o del análisis histórico de las emisiones, les presento este gráfico. Entonces, lo primero que uno se puede dar cuenta con los resultados encontrados es que no hay una tendencia clara de incremento o de crecimiento de los balances netos. Lo primero que hay que decir es que en términos generales, UTCUS siempre presenta un balance neto negativo para todos los años. En promedio, para la serie temporal 2000-2018, estamos viendo que las absorciones, en este caso, es de menos 8.124 kilotoneladas de CO2 equivalente. Y como ustedes se pueden dar cuenta, no hay un patrón claro de comportamiento. Eso quiere decir que son relativamente estables. Obviamente hay unos picos en algunos años,
y esos picos, por ejemplo, el más alto, donde hay menores absorciones realmente, es el año 2005, el cual ustedes ven en pantalla. Ya mirando los datos, digamos, a profundidad, lo que uno puede darse cuenta es que particularmente para este año 2005, donde tenemos ese pico más alto, lo que vemos es que hay un mayor cambio de uso de la tierra, de tierras forestales que se convirtieron en pastizales principalmente, y eso hace que las absorciones de ese año sean un poco menores en comparación con lo que se ve en los otros años. ¿Cuál es la causa de que haya mayores cambios? Pues realmente eso sí necesita un análisis más profundo. Sin embargo, cuando miramos esta siguiente serie temporal, que esta es la serie temporal asociada a quema de biomasa del sector forestal, lo que vemos es que hay una recorrelación, por llamarlo así, entre el comportamiento de los cambios de uso del suelo y los incendios reportados. En los incendios lo que reportamos son los gases de metano y óxido nitroso que pues digamos que se derivan de estas prácticas, y aquí pues digamos los consolidamos en CO2 equivalente, y lo que vemos es, por ejemplo, en el año 2005 que hay una correlación entre el pico que hay en el uso del suelo y los incendios. Esto en términos generales lo que nos lleva a pensar es que el fuego, digamos, es una práctica que se utiliza o es un precursor que se utiliza para que se dé el cambio de uso del suelo, principalmente cuando se pierden las tierras forestales y se convierten en otro tipo de uso. Entonces, otra cosa que hay que, pues digamos, en términos generales, las emisiones asociadas a esta categoría de quema de biomasa para la serie temporal es de 67.04 kilotoneladas de CO2 equivalente, y digamos que igual que lo del cambio de uso del suelo, pareciese no tener, digamos, una tendencia clara de crecimiento, parece ser muy estable, donde hay unos años que ya tendría que hacerse un análisis más profundo, hay unos picos de estas quemas asociadas. Frente a las mejoras implementadas, entonces, antes de mostrarles el siguiente gráfico, entonces hay que comentarles que se siguió la estructura que ya habían desarrollado, que vuelvo, insisto, es un avance muy importante. En este momento hay una serie de ajustes que se están haciendo. El primero es relacionado con unos factores de contenido de carbono orgánico en el suelo. Estamos mirando una información específica que nos han enviado para ver si podemos incluir estos nuevos factores. Y la otra mejora, que todavía no es, pues, digamos, parcialmente está aplicada, es poder calcular el año 98 y 99. Más adelante, no sé si Guadalupe ha tenido la oportunidad, les va a mostrar un consolidado. Por el momento, para calcular el año 98 y 99, hemos hecho una retroproyección simple, la cual se basa en imputar el mismo valor del balance neto de UTCUS del último año reportado, del cual tenemos datos, que es el año 2000. Sin embargo, estamos haciendo un análisis de otro modelo de retroproyección para ver si es viable presentarles esas dos opciones específicamente para calcular los años 98 y 99. Adicionalmente, esas dos mejoras que les mostré anteriormente, está la incorporación al inventario del análisis de emisiones de productos de la madera recolectado. Entonces, en pantalla lo que están viendo es ya el resultado de el cálculo de estas emisiones. Como les decía anteriormente, pues el objetivo de esto es tratar de calcular cuál es ese stock de carbono en términos muy generales que se está reteniendo, que está secuestrado en estos productos de la madera. La información básica que se utilizó aquí, aunque los compañeros de República Dominicana nos suministraron una información asociada a esto, no fue suficiente. Entonces lo que utilizamos fue la información que el país reporta en FAOSTAT.
asociada precisamente a los productos de la madera, los volúmenes de madera rolliza, y bueno, de los diferentes productos que ustedes están reportando en esta plataforma para toda la serie temporal, y con esta información se construye finalmente este análisis. Estos análisis, digamos, se reportan en las directrices del IPCC, los métodos se reportan en estas directrices como unos anexos técnicos del volumen 4. Entonces, aquí hay dos tipos de métodos que se utilizan para calcular estos stocks de carbono. Uno de estos métodos se llama cambio de las existencias de carbono y el otro es el método de producción. Los resultados que les estoy mostrando en este momento están asociados a los métodos de cambios en las existencias de carbono, que son los que generalmente se terminan reportando en los inventarios cuando, digamos, nos basamos en estadísticas generales como son las de FAO-Stat y factores por defecto que propone el IPCC. Adicionalmente a este método también está calculado el método de producción, y si bien es cierto no va a ser consolidado en el inventario general, con los productos y con la información y las bases de datos también se les va a entregar, pues digamos, totalmente de forma transparente el consolidado de los dos tipos de estimaciones. Y básicamente lo que ustedes pueden observar es que en comparación con uso del suelo y con incendios y con quema de biomasa que les mostré anteriormente, pareciese existir una tendencia en términos temporales, en este caso sí ya está calculada desde el año 98, donde, digamos, hay una ligera tendencia a que a medida que pasa el tiempo, incluso tenemos los resultados calculados hasta el año 2021, a medida que pasa el tiempo, pareciese que hay, digamos, un incremento en ese carbono secuestrado en los productos de madera recolectados. Obviamente esto es una interpretación visual. Para llegar a tener estas conclusiones, pues hay que hacer un análisis de tendencias para llegar a concluir si efectivamente esta tendencia matemáticamente se puede explicar. Entonces, estos son los resultados generales de forma detallada de los 13, digamos, categorías gruesas que les estoy mostrando. Los resultados de land o de uso del suelo, la categoría de quema de biomasa y finalmente esta nueva categoría que es parte de las mejoras incluidas, que es productos de la madera recolectada. Ya para finalizar, las oportunidades de mejora, entonces solo planteo 3 que son de forma muy general. Una de estas ya la habíamos hablado en reuniones anteriores, y digamos, además del reconocimiento es convocar a que República Dominicana siga implementando el método que realiza en este momento, que está apoyado por la coalición del análisis basado en Collect Earth, y en ese orden de ideas, pues hay que seguir produciendo esta información hacia adelante, año 2019, 2020 y 2021. Se tuvo la intención de incluir estos años, pero pues desafortunadamente no tuvimos estos años particulares para incluirlos en las estimaciones, y a partir de la información de Collect Air ir refinando información asociada, por ejemplo, la de incendios, que en este momento se colecta a partir de información espacial, pero también con algunos datos de información estadística. Una de las potenciales mejoras es que en este momento el análisis está basado principalmente en los cambios de las existencias de carbono asociados a los cambios de uso del suelo, pero todavía no está incluido los análisis asociados a degradación y otro tipo de fuentes de emisión que se producen en las tierras de permanencia, principalmente en las tierras forestales. Entonces es importante que el país, en este caso República Dominicana, avance en análisis de degradación. Esto también es un punto que habíamos tocado en reuniones anteriores. Entiendo yo que la coalición también está apoyando para incluir este tipo de información a mediano y largo plazo. Y finalmente, una recomendación es, como les decía anteriormente, ahorita se incluye una nueva categoría que es productos de la madera recolectado, se hace bajo un nivel
digamos, básico que propone el IPCC, el nivel 1 del IPCC, con información por defecto. Las cifras vienen de FAOSTAT, que el mismo país reporta en esta plataforma, y en ese orden de ideas, para seguir un proceso continuo de mejora, pues digamos, la recomendación es comenzar a pasar a un nivel 2 de productos de la madera recolectada. ¿Cómo se pasa a un nivel 2 de producto de la madera recolectada? Pues partiendo de las estadísticas que se tienen hoy en día, pero haciendo una evaluación más profunda de dónde están estos productos de la madera, cuáles son los productos que se encuentran en el país. Esto a veces se maneja a partir de estadística y de algunos muestreos que pueden hacer principalmente a partir de las empresas que transforman la madera en el país, si las hay, y con esto se pueden robustecer los cálculos que en este momento son de nivel 1. Entonces, esto era, como les dije, es un recuento muy sucinto de la información. Obviamente en los documentos que se presentan va a estar más detallado el cálculo y asimismo las bases de datos y la trazabilidad de los cálculos que se están utilizando para mostrarles los resultados que hoy les traigo en este momento. Muchas gracias, quedo atento a cualquier pregunta si la tienen. Entonces vamos a conocer los resultados en el sector energía. Bueno, yo voy a presentar el avance en el sector energía. ¿Sí? Denme un segundo. Ahí sí. Ya. Bueno, el sector de energía, el inventario para el sector de energía incluye la serie de 1918, de 1998, ahí me equivoqué, al 2018. Y este sector incluye las estimaciones de principalmente emisiones por quema de combustibles para la generación eléctrica, la industria, el transporte comercial, público y residencial, y también las emisiones fugitivas asociadas al el transporte, transformación de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, ¿ya? Este sector fue estimado utilizando las directrices del IPCC del 2006. Principalmente se utilizaron se utilizó únicamente una metodología de nivel 1, es decir, se utilizaron datos de actividad del país y factores de emisión por defecto de las directrices del IPCC. El balance energético nacional es la principal fuente de datos de este sector, y estos datos fueron complementados por información de Refidomsa, de Intranet y otros proveedores de datos como la industria azucarera. A diferencia, creo que de otros sectores, en este sector las estimaciones se realizaron utilizando el software del IPCC, principalmente. Entonces, el trabajo fue tomar el balance energético nacional, adaptarlo a las directrices del IPCC del 2006 y luego adaptarlo al formato del software del IPCC. Ya eso tiene algunas ventajas igual para la gestión de los datos. Eso es más o menos el estado inicial. A diferencia también de otros sectores, para este sector sí había, además de las planillas y las estimaciones, había un informe del inventario. Entonces se encontraba como una etapa un poco más avanzada y nos permitió como revisarlo un poco más y no solamente detenernos en la estimación. Ahora, después de los procesos de revisión y las distintas reuniones que tuvimos con la gente de las distintas instituciones de República Dominicana, bueno, se hizo una revisión de los datos, se revisó también la homologación de los combustibles, que es un elemento clave en la estimación del sector de energía, porque obviamente República Dominicana denomina los combustibles como lo viene haciendo desde siempre en el balance energético nacional. Y el IPCC utiliza otras denominaciones. Entonces es importante lograr hacer esa homologación de modo que
se pueden utilizar correctamente los factores de emisión que están en las directrices del IPCC. ¿Ya? ¿Qué ajustes se realizaron? Inicialmente, todas las estimaciones relacionadas con la generación de electricidad solo consideraban el CENI y sistemas aislados. Ya había un grupo de estimaciones de fuentes que son los autoproductores, ¿cierto? Que son industrias que generan electricidad, que no estaban incluidos en ninguna categoría del inventario. Entonces, una decisión que se tomó fue agregar autoproductores a generación de electricidad. ¿Ya? Esto permite que esta categoría se incluya en el inventario nacional, no esté fuera, y en los siguientes procesos esto sea parte de las mejoras que tenga que realizarse. Entonces, hay un avance respecto a lo entregado anteriormente, dado que se agrega este sector que consume combustibles que antes no estaba presente en el inventario. Entonces hay un avance en cuanto a exhaustividad. Y el siguiente avance es avanzar en coherencia y adherencia a las directrices del IPCC, porque en verdad los autoproductores deberán incluirse en la industria que consume ese combustible para autogenerar electricidad. ¿Ya? ¿Qué otra ajuste se realizó? Se revisaron, yo creo que aquí donde hubo como algunos cambios, habían algunas industrias que no estaban incluidas tampoco en la estimación, o bien que estaban incluidas en otras partes del sector energía. Porque el balance energético nacional, en verdad el trabajo del sector energía es tomar el balance energético y adaptarlo a la lógica del IPCC. Ese es como el gran trabajo que se hace en el sector de energía. Y qué tan complejo o simple es va a depender de qué tanto conocimiento se tenga del balance o no. Entonces hay categorías del balance energético que están más claras, como químicos, plásticos, papel imprenta, todo lo que es el azúcar, pero hay categorías donde se tiene menos claridad, como por ejemplo agricultura, pesca y minería y construcción y otros. Entonces, originalmente, agricultura, pesca y minería se estaba agregando a una categoría que se llama 1 a 5, que es como estacionaria no identificada, y construcción y otros estaba fuera de la estimación. Entonces, el avance que se decidió tomar fue agregar construcción y otros a industria no especificada, y agricultura y pesca, que estaba como estacionaria no identificada, se decidió también pasar a industria no especificada. Entonces, de esta manera hay como una mayor consistencia entre cómo se reporta esto en el balance, que la mayoría de esto está bajo industria, y cómo se presenta en el inventario para el sector de energía. Entonces, toda la industria va a estar con la industria. Esa es un poco la lógica. Y entonces, más fácil de entender también es más fácil de explicar, y también es más fácil de tomar para el siguiente proceso. Yo creo que una de las cosas que conversamos también con Guada es como que, dado los tiempos que teníamos para este trabajo y el momento en el que se encuentra la República Dominicana, que esto sirva mucho para el siguiente proceso también. Transporte terrestre requirió un trabajo un poco mayor, porque si bien se había hecho un gran esfuerzo para mejorar los datos y mejorar la representación de los distintos tipos de transporte terrestre, automóvil, camión, etc. Ese esfuerzo no logró avanzar hacia toda la serie. Entonces, una de las cosas más extrañas que tenía el inventario de energía es que las emisiones de transporte solamente estaban estimadas desde el 2010 en adelante, de transporte terrestre. Entonces, durante este trabajo lo que hicimos fue avanzar y presentar y extender ese trabajo y tratar de llevarlo hasta el 98. ¿Ya?
Y ahí lo que se tomó fue un poco la lógica del trabajo que ya había realizado Intrant, digo, y, y respetar y mantener coherencia con los consumos reportados en el balance para transporte terrestre. En transporte aéreo también se hicieron modificaciones porque si bien se había hecho un trabajo para lograr separar las emisiones, los consumos de nacional de internacional, notamos durante el trabajo de revisión que el criterio que se había utilizado no se adhería al criterio del IPCC del 2006. El criterio del IPCC del 2006 para separar transporte terrestre, transporte aéreo internacional de nacional, tiene que ver con el origen-destino del vuelo y no la matrícula o el país dueño de ese avión o de la aerolínea, o la procedencia de o quién es la aerolínea, sino que importa el origen-destino, independiente si es un avión de República Dominicana o de Chile o de quien sea. Lo que importa es dónde comienza ese avión su vuelo y dónde lo termina. Eh, de momento, entendemos que y esto afecta a dos combustibles principalmente, al AFTUR, que vendría a ser el jet kerosene, y a la gasolina reportada para transporte aéreo, que en realidad corresponde a gasolina de aviación. Esos dos combustibles que hoy día se reportan en el balance se dejaron, se consideraron como transporte aéreo nacional, o sea, como transporte aéreo doméstico, quiero decir, ¿ya? Más que nacional, doméstico. Es decir, que ocurre dentro del territorio de República Dominicana. Para las categorías residencial, comercial, público y emisiones fugitivas no fue necesario realizar ajustes, ¿ya? Eso en cuanto como a los principales cambios que se realizaron a las estimaciones previas del sector de energía. Ahora, ¿cómo quedó? Este es el sector de energía, un sector que tiene algunas disminuciones en el 2004 y el 2014 principalmente, pero que en general va al alza. Ya tiendo a pensar de que el sector, que debería ser el principal emisor, me imagino que Guada va a comentar eso después, y en los últimos años tiene una tendencia al alza también bastante importante, movida por el sector de transporte, ¿ya? Ahora sí, si lo desglosamos esto un poco más, eh, la principal fuente de emisiones es generación de electricidad, que está dentro de industria de la energía, que es algo así como más del 40% de las emisiones del sector de energía. Le sigue transporte, que en verdad es principalmente transporte terrestre, con también 38% de las emisiones, y luego industrias con un 12%, y por último otros sectores que es donde está residencial, ¿ya? Entonces, esto es súper importante porque, bueno, primero tenemos un cambio respecto al inventario anterior. Este es el mismo gráfico anterior, pero la línea negra representa cómo estaba el inventario antes de nuestra consultoría. Entonces, lo primero que yo destaco es que logramos tener una serie consistente entre 1998 y 2018. Y esa consistencia viene de tomar el trabajo que se había hecho para transporte terrestre y extenderlo para toda la serie temporal, ¿ya? Eso provoca, por eso, no sé si es claramente, hay un salto en la serie antigua, en esa línea negra, entre el 2009 y el 2010. Bueno, ahora ese salto no está. ¿Por qué? Porque completamos la serie para transporte. Y el incremento que se ve entre el año 2010 y el 2018, que yo diría que esa parte de la serie temporal es más comparable porque tenemos las mismas fuentes, tiene que ver con principalmente con la inclusión de aviación y de algunas otras categorías que no estaban incluidas, como autoproductores y construcción. Principalmente autoproductores, porque eso tiene como un
un consumo considerable. ¿Ya? Las otras cosas fueron principalmente ajustes que se hicieron. Entonces eso provoca un aumento de pasar antes eran como 23.000, 24.000 a cerca de 27.000, ¿ya? Para el 2018. Y eso yo diría que es como el principal avance del sector energía. O sea, obviamente los inventarios, y esto lo van a escuchar yo creo que durante todas las presentaciones de todos los consultorios, son mejorables en el tiempo y hay que ir priorizando recursos. Pero al menos en el sector de energía yo creo que República Dominicana está cubriendo las principales fuentes que se esperan en el país, salvo una. Yo esa la voy a mencionar en la segunda parte de esta presentación, que es las oportunidades de mejora. Si bien nosotros logramos mejorar cosas, yo creo que la serie de tiempo es más consistente, logramos tener todas las fuentes que se habían reportado inicialmente, ahora para toda la serie temporal, se reorganizó la información. Otro trabajo que obviamente no se ve acá, pero que también les vamos a pasar, es que logramos hacer una planilla bastante simple, que es bastante coherente con el balance. Entonces, en la medida en que se vayan generando nuevos balances, es relativamente simple tomar esa planilla y reproducir resultados para el año, no sé, 2019, 2020, por ejemplo. En la medida en que el balance no cambie esa estructura. Yo creo que es importante mejorar la homologación, la documentación de muchas decisiones que se tomaron en el inventario anterior, que ahora se pudieron conversar durante las reuniones, pero que tienen que estar, digamos, documentadas. Tiene que haber una minuta de una reunión, una ficha técnica, algo que permita respaldar las decisiones que se tomaron en el inventario. ¿Qué decisiones se toman en los inventarios, en particular en el sector de energía? Por ejemplo, la homologación de los combustibles. Es una decisión importante. Tiene que estar claro también del poder calorífico de los combustibles con los que se está trabajando, si es inferior o superior. Ya, algunas de esas cosas están medio perdidas en el informe sectorial y es importante que la medida en que vayan avanzando en su inventario, vayan mejorando la transparencia, y esa transparencia una de las maneras de mejorar la transparencia es mejorando la documentación de las decisiones técnicas que se toman. ¿Ya? Hay comunicaciones que se dice que están, pero no están del todo completas, o no sabíamos dónde estaban. Entonces, como por ejemplo algunas comunicaciones que se tuvieron con Refidomsa o con Intrant. Entonces, es importante, de nuevo, por transparencia, que esas comunicaciones también estén bien documentadas. Porque una de las cosas que sucede con los equipos de inventario, como alcancé a escuchar a Kenia la pasada, es que esos equipos a veces se desaparecen. Porque se confían en consultores y los consultores se van y se llevan cosas que no quedan documentadas. Entonces es súper importante que esas cosas queden bien documentadas. Todas las decisiones técnicas tienen que estar documentadas en alguna parte. Hay algunas cosas que no pudieron ser zanjadas del todo. Algunas cosas me di cuenta ahora después de las reuniones. Por ejemplo, que todavía hay espacio para mejorarlas, pero al menos van a quedar escritas acá. Que es posible que haya una doble estimación de emisiones relacionadas a ferrocarril, porque esas estimaciones se realizan en función de conversaciones que se tienen directamente con las empresas del azúcar, pero también el azúcar reporta el balance. Entonces, es probable, o hay que dilucidar si el consumo que reporta toda la industria del azúcar en el balance no incluye las emisiones relacionadas con ferrocarril. ¿Ya? En el caso de la leña que consumen las carboneras, que hacen carbón vegetal, se asumió, digamos, que todo el consumo reportado en leña tiene fines energéticos. Yo creo que ese es un supuesto muy fuerte. De hecho, ese supuesto no se asumió para refinación. Entonces,
acá hay una sobreestimación de emisiones. Estamos diciendo que todo el consumo de leña tiene fines energéticos. Y en verdad, yo tiendo a pensar de que no es así, de que ahí hay una sobreestimación. Entonces, ¿cuál sería el avance? Tomar ese valor y limpiarlo, es decir, de esta cantidad de leña que se está consumiendo para carbonera, un porcentaje tiene fines energéticos y el otro se transforma en carbón vegetal. Entonces eso no lo incluye en mi emisión, ¿ya? Porque se transforma. No es transformación de combustible, no es quema con fines energéticos, entonces hay que mejorarlo. Aquí hay algo súper importante para República Dominicana, porque esto que hablé antes son emisiones que están y que probablemente estén sobreestimadas. Entonces, el avance que hay que hacer es afinar la estimación. En navegación no hay estimación. Entonces, es muy extraño que República Dominicana no reporte emisiones para la navegación marítima. Es algo que yo no esperaría de un país como República Dominicana. ¿Por qué no están? Durante las conversaciones notamos que en verdad se intentó hacer en el inventario anterior, durante las reuniones también lo conversamos, pero como que no es claro quién tiene la información, en qué parte del balance está o no está, si la tiene, quién tiene ese dato. No fue algo que se pudo trabajar durante las reuniones. Eh, Quizás el esfuerzo que se requiere es mayor, es un esfuerzo de años, no lo sé. Aquí yo creo que es algo que es importante que el equipo de inventario, la gente del balance, la autoridad marítima de República Dominicana, se sienten a pensar en esto porque es importante. Porque además, eh, también aquí hay un tema súper importante, tanto para aéreo como para marítimo, no solamente tener el dato, sino tener claridad de si ese dato corresponde mar- eh, a consumo para doméstico o consumo para transporte internacional, bajo los criterios del IPCC para transporte internacional. Y aquí yo creo que es importante que la gente que tome el inventario del sector energía y la coordinación del inventario en general haga un esfuerzo, al menos quizás ahora no se va a poder todo, pero al menos lograr encontrar dónde está navegación marítima y fluvial. Y lograr hacer una estimación gruesa para este inventario. Y en el siguiente, lograr separar nacional e internacional bajo el criterio del IPCC del 2006. Y así. Pero es una actividad que yo esperaría que estuviera en el próximo inventario. Autoproductores es un caso como los anteriores. O sea, hoy día estamos estimando las emisiones relacionadas con autoproductores, pero no las estamos ubicando en donde deberían. Ya la estamos ubicando en generación de electricidad y en realidad yo debería intentar ubicarla en la industria que la consume. Yo creo que ese es un esfuerzo importante y tiendo a pensar de que no es un esfuerzo mayor. Yo creo que es una conversación que se puede tener con la gente del balance y las principales industrias del país y saber quién es el que está haciendo ese consumo con fines de producir electricidad. Que es distinto probablemente al esfuerzo que hay que hacer en navegación. De pronto en navegación hay que hacer un estudio. Entonces, es una tarea importante el tema de autoproductores porque, no sé, pues, si República Dominicana está pensando en hacer un impuesto, en tener mercados de carbono, o tener una norma de emisión, o algún tipo de medida de mitigación o política que afecte a la industria, es importante que la información del inventario esté lo suficientemente fina para poder hacer una lectura correcta a la hora de generar ese tipo de políticas públicas. Más pensando en que me imagino que el próximo año hay que empezar a preparar la NDC porque el 2025 hay que presentar una nueva NDC. Así que eso respecto a industria, a navegación y transporte terrestre, yo creo que también, si bien hoy día hay información suficiente, se presentó bastante información de parte de Intrant, especialmente para el 2016 y el 2018. Ojalá es algo que ya está, entonces yo lo puse como para que ojalá eso permanezca y mejore,
porque tiendo a pensar de que transporte terrestre, por cómo va la tendencia de las emisiones, va a ser, si no en este inventario que sigue, quizá en el siguiente, la principal fuente de emisiones de República Dominicana, al menos del sector energía, y probablemente nacional. Entonces es importante que los datos para transporte terrestre sean muy, muy buenos. ¿Ya? Y lo último, y estas son cosas más pequeñas en cuanto a prioridad, es necesario mejorar la estimación de la incertidumbre, y para que mejore la estimación de la incertidumbre hay que tener una buena estimación de la incertidumbre de los datos de actividad. Igual esto es algo que uno hace cuando ya tiene un inventario más o menos bien cerrado, y detectamos algunas cosas chicas en el balance del 2006, que tiendo a pensar que son como errores de tipeo casi, y también del 2015. Ya ver, eso lo podemos ver en detalle con la gente del balance o qué sé yo. Así que esa fue mi presentación. Muchas gracias.